es una ONG que promueve la investigación y producción científica para la conservación de los recursos naturales en nuestro país, así como la organización de actividades orientadas a la divulgación de ciencia. En esta charla, al inicio tendremos una fase de exposición del ponente y luego una ronda de preguntas finales. Nuestra ponente de hoy es María Seminario, quien es bióloga y estudiante de maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo. También es docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNT. Entonces creo que con esta presentación, María, ya puedes iniciar tu charla. Buenas tardes con todos. Les agradezco por estar hoy día con nosotros. A ver, un minuto. Ya está. El día de hoy, dentro del marco de la celebración de la diversidad biológica, vamos a hablar sobre la diversidad de la libertad, algo sobre la importancia y las amenazas, ¿no? Dentro de ello, vamos a abarcar algunos contenidos generales y en este caso, que es la biodiversidad en el Perú, la biodiversidad en la libertad, la importancia y las principales amenazas de la biodiversidad. Entonces, si vamos a hablar de la biodiversidad, es inherente a ello que nos preguntemos si la biodiversidad se refiere, si hablamos estrictamente referido al término, sería una contracción de la diversidad biológica que se refiere a la variedad de la vida en la Tierra, en todo nivel de organización. Existen más de 85 definiciones. Imagínense, son demasiadas, pero no nos concentraríamos en ello, sino en una de ellas que la da la Convención de la Diversidad Biológica, que fue firmada en Río de Janeiro en 1992 y que ahora se encuentra ratificado por 196 países. Entonces, esta Convención de Diversidad Biológica, que es un tratado internacional, define la diversidad biológica como la variabilidad de organismos, entre ellos también a los ecosistemas y a los complejos ecológicos que estos conforman. Entonces tenemos un concepto de diversidad biológica o biodiversidad muy amplio. Como vemos en la imagen, vemos que se referiría a toda la interacción, tanto de organismos, ecosistemas. Dentro de ello encontramos esos complejos ecológicos. Entonces, este convenio de diversidad biológica tiene tres objetivos principales, que justamente uno de ellos es la conservación de esta diversidad biológica. ¿Para qué? Para poder usar sosteniblemente todos los componentes que conforman a esta y que la partición sea justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. ¿Todo para qué? Para poder obtener algo que deseamos, ¿no? Que es el desarrollo sostenible. Como ustedes ya saben, el desarrollo sostenible vendría a ser como una intersección entre tres tipos de desarrollo, ¿no? Un desarrollo económico, que lo podemos ver aquí, un desarrollo social y un desarrollo ambiental. Es por eso que en el marco de la celebración de la Convención sobre la Diversidad Biológica, se estipuló el 22 de mayo como el Día Mundial de la Biodiversidad.
en esta semana hemos decidido aportar un poco con esto, con esta charla. Entonces, la biodiversidad la vamos a encontrar en varios niveles o en varios tipos. Entre ellos tenemos la genética. Como ven acá, se refiere a la variabilidad que existe dentro de una especie. Entre ellos podemos encontrar variedades, por ejemplo, de papas o razas, por ejemplo, del uncamélida. La especie, que es otro nivel, que se refiere a la riqueza específica de un lugar, y la variabilidad que existe dentro de los ecosistemas. Como ustedes saben, el Perú es un país que tiene la influencia, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, que tiene la influencia de las corrientes marinas y que hace que tengamos una variedad de ecosistemas muy grande. Entonces, no había mencionado anteriormente, pero la diversidad cultural actualmente también se considera dentro de la diversidad biológica, porque las prácticas tradicionales que se han realizado ha permitido el mantenimiento de la diversidad genética. Es decir, a través de cultivos y cruzamientos entre plantas cultivadas y sus parientes silvestres, han permitido obtener un proceso evolutivo que ahora es evidencia, ¿no? Cuando consumimos maíz, cuando consumimos algunas plantas, que obviamente si los comparamos con sus parientes silvestres, nos damos cuenta que tienen una gran mejora. Entonces, esta diversidad cultural también se refiere a la variedad de lenguas que tenemos en todo el mundo, especialmente si hablamos de Perú, y también de comunidades como en este caso, como los quechua, los achaminkas, ¿no? Entonces, la diversidad biológica no vendría a ser más que el resultado de un proceso evolutivo de más de 40 millones de años. Ustedes ven que entonces la biodiversidad no es un concepto estático o no se podría medir de una forma estática porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando cuando se ha ido diversificando las especies. Entonces, si nos enfocamos en el Perú y hablamos de biodiversidad, vamos a recordar una frase muy común de escuchar, que es: el Perú es un país megadiverso. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar así, por ejemplo, tiene más de 20.000 especies reconocidas de flora. Muchas de ellas son exportadas. Por ejemplo, tenemos a las orquídeas, que son muy valoradas a nivel internacional. Tenemos que dentro de su fauna, entre los vertebrados supera los 5.000 especies y, bueno, pues los invertebrados más de 31.000 especies. Inclusive este campo todavía no está explorado completamente como todos los demás y aún falta, en este caso, investigar mucho más. Y dentro de los ecosistemas poseemos más de 40 tipos, ¿no? Entre marinos, continentales y terrestres, ¿no? Entonces, ahora sí nos enfocamos un poco en la biodiversidad, pero en este caso de la libertad. Como yo les mencionaba, la biodiversidad se puede referir a varios niveles. Yo en primer lugar hablé sobre la diversidad de todo el Perú y ahora nos concentramos en un pedazo del territorio de nuestro país, ¿no? Que es La Libertad, un departamento en el noreste del Perú y que tiene también influencia de la costa marina. Tenemos influencia de la cordillera de los Andes y también parte de la vertiente oriental. Dentro de la diversidad biológica en flora de La Libertad, se ha calculado más o menos 1.400 especies nativas de La Libertad. Ojo con este dato porque me refiero solamente a las especies nativas. Sumado con otras más, la cifra aumenta, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy mostrando es un género de Oxalis que de repente muchas veces lo han consumido, que es la oca, pero este es un pariente silvestre. Entonces, como yo les había mencionado, dentro de la diversidad biológica, la posibilidad de obtener parientes silvestres de las plantas cultivadas es realmente grande. Tenemos, por ejemplo, Solanum eurochaetis, que también es un pariente
de todas las solanáceas, ¿no? De lo que vendría a ser algunos tomates y algunas papas. Tillandsia purpurea, que es conocida normalmente como chupayas, y que, bueno, normalmente los encontramos en ecosistemas como las lomas costeras o en la vertiente occidental, ¿no? Tenemos también Colicodendron scabridum, que es una especie muy amenazada acá en la Libertad y que es conocida como zapote. También tenemos al algarrobo, que en este caso, esta foto es del bosque del Cañoncillo, y como ustedes se dan cuenta, es una especie que también está siendo amenazada por una serie de actividades que se realizan, ¿no? A lo largo de la costa peruana. Tenemos también a la Puya raimondi. Dentro de la diversidad biológica en peces de la Libertad, se calcula más o menos que hay alrededor de 72 peces marinos. Algunos tienen formas extrañas, algunos son conocidos, por ejemplo el barbudo, el ojo de plata, algunos tienen nombres como la vieja, anchoveta, la lisa, el borracho, que son peces que normalmente encontramos en muchos mercados o son de consumo, ¿no? Tenemos el tiburón martillo, por ejemplo la tintorera, también es conocido también como tiburón azul, y el toyo, ¿no? Que son especies muy comerciales y que normalmente encontramos en los mercados, pero que normalmente en el caso del tiburón martillo y la tintorera nos venden como si fuera toyo. Entonces, esto es también una amenaza para estas especies porque los cazan indiscriminadamente y como el tamaño es mucho mayor al del toyo, entonces para poder evitar, en este caso, que los compradores se den cuenta que están comprando otra especie, simplemente utilizan la parte del cuerpo, ¿no? La cabeza la retiran. Y dentro del continente tenemos alrededor de 45 especies de peces continentales en la Libertad. Uno de los más comunes es la charcoca, Leviacina bimaculata, que la encontramos en algunas fuentes de riachuelos. El guppy también, que es utilizado a veces de forma ornamental, y el IFEC también, que se ubica en los ríos, ¿no? Dentro de la diversidad biológica en anfibios de la Libertad, se han ubicado alrededor de 42 especies de anfibios. Por ejemplo, tenemos esta, que es el caballero de la caña, Rhinella marina, llamado así porque fue introducida por los cañeros para el control de las plagas, ¿no? Entonces, ustedes observan aquí que están apareándose. Tenemos también, por ejemplo, especies endémicas como es Atelopus patacensis. No tiene un nombre tan común como más que de sapo, pero esto nos está dando hincapié a algo, que estamos incluyendo un término que es una especie endémica. Entonces, una especie endémica se va a referir a que este organismo tiene una distribución restringida a ciertos lugares. Entonces, esto le otorga una característica especial a ese lugar. ¿Por qué? Porque significa que no lo voy a encontrar en otro lugar más que en ese. Entonces, así podemos tener especies endémicas de un país, especies endémicas de una región o solamente de un solo lugar. Tenemos también el sapo marsupial como Gastroteca peruana. Dentro de la diversidad biológica de reptiles de la Libertad, se han calculado más o menos 63 especies. Por ejemplo, tenemos Philodactylus enequalis, que este pequeño llamado saltojo es muchas veces mal visto en casi todas las casas, ¿no? Porque los ven y los matan, sin contar que son controladores por excelencia, ¿no? De la mayoría de arañas y algunos insectos. Tienen la característica, por ejemplo, de poder perder la cola, fenómeno llamado autoctonía, que en este caso lo utilizan para poder
liberarse de algún predador, ¿no? Generando la distracción de en esta cola mientras que ellos escapan. Tenemos, por ejemplo, Microlophus quepcorum, que es la lagartija de las piedras. Su mismo nombre, como les menciono, se lo dice. Entonces, su hábitat va a estar más relacionado a ecosistemas rocosos. Este de aquí es Microlophus peruviana, que está más relacionado a ecosistemas de gramadales y zonas en el intermareal rocoso. Y son un componente importante de estas playas porque interaccionan con la mayoría de organismos que comienzan a descomponerse alrededor de la costa, ¿no? Tenemos a esta lagartija que es el Dicrodon heterolepis. En este caso tenemos hembra y macho, y que como ven es un poco más grande que las anteriores lagartijas, y también están relacionadas a ambientes de bosque seco y zonas rocosas, ¿no? Tenemos esta especie que es muy importante y que justo es motivo de investigación en el gecko, Diprotodon humbergi. Esta especie tiene una distribución más restringida, es endémica de la provincia de Virú, en Chao, y su hábitat se encuentra en los algarrobales. Entonces, yo les mencioné cuando hablaba de la flora que los algarrobos eran amenazados por una serie de actividades. Y el amenazar justamente una de las plantas en las cuales ellos se encuentran habitando, esta especie también se encuentra en peligro, ¿no? Entonces, eso es muy importante de recordar. Tenemos dentro de la diversidad biológica de aves de la libertad, más o menos se calcula alrededor de 661 aves. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a patos silvestres, como el pato gargantillo, o patos, ¿no? Que es Anabamensis, que como ustedes observan en esta foto no solamente encontramos a este pato, sino acá tenemos a Ana Cyanoptera, que se encuentra acompañando. Tenemos aves en el litoral, como las gaviotas, en este caso la gaviota capucha gris, otras aves del litoral, como en el caso del pelícano. Aves de repente un poco más comunes, que es importante reconocerlas, como por ejemplo la garza grande, que arde alba, y por ejemplo la garza pequeña, Egretatula. Y por ejemplo esta ave que creo que la mayoría ha visto en algún parque, algún jardín, inclusive fuera de sus casas, es por ejemplo la tortolita, Columbina cruciana. Aves también que se encuentran, por ejemplo, en la ciudad universitaria, en parques y jardines, como el mielero, Coereba flaviola. Y esta ave que es muy singular porque siempre está cerca a donde hay pastos en las ciudades, es el botón de oro, ¿no? En Cicalis flaviola. Tenemos especies también como la lechuza de los arenales, Atene cunicularia. Esta especie es muy importante dentro del control biológico natural que tiene cada ecosistema, ¿no? Sin embargo, tiene una visión mágico-religiosa que hace que las personas lo vean de una forma negativa. ¿Por qué? Porque normalmente lo relacionan con hechicerías, con temas como por ejemplo la muerte, y hace que normalmente sean ahuyentadas o sean cazadas, así también como es relacionado con la curación de algunas enfermedades, como por ejemplo el asma, y lo cazan para hacer, por ejemplo, caldos. Y esta especie también, en cierta forma, se ve amenazada por estas actitudes, ¿no? Sin embargo, como yo les mencioné, al formar un complejo dentro del ecosistema, ellos, por ejemplo, consumen algunos roedores, algunas lagartijas, y su presencia nos indica que hay un control. Tenemos otras especies, por ejemplo, como el búho virginianus. Esta foto, por ejemplo, es de Calipuy. Periquitos, como el periquito esmeralda, Forcus coelestis.
colibríes, que normalmente, bueno, estas especies resaltan mucho por la coloración iridiscente que poseen. En este caso, esta foto es de colibrí coruscans. Por ejemplo, este colibrí que de repente no es tan llamativo como el anterior, que es Aglaectis aliciae, pero que tiene una distribución restringida a la libertad. Y esta especie tiene justamente el nombre de aliciae porque su hábitat se encuentra en los bosques de aliso, ¿no? De alnus. Entonces, justo la pérdida de estos bosques hace que también esta especie se encuentre en peligro, y en este caso Aglaectis aliciae también es uno de los temas de investigación que tiene la institución por este rango restringido y por la pérdida de hábitat. Tenemos también el cortarrama peruano, Phytothoma raimondi, que es una especie muy investigada aquí en el norte porque también está relacionada a los bosques del Garrobo. Dentro de la diversidad biológica de mamíferos de la Libertad, que más o menos se ha calculado algo de 25 especies, tenemos, por ejemplo, al zorro costero, el acepelomas del cerro Campana, entonces que no está muy lejos de la ciudad, y podemos observar que a pesar de estar tan cerca a la ciudad de Trujillo, hay bastante interacción de esta fauna, ¿no? Tenemos al zorro andino, Licalopes culpaeus, que se encuentra distribuido para las zonas altoandinas, ¿no? En este caso la foto es del Santuario Nacional de Calipuy. Tenemos a la vizcacha, que es muy curiosa, ¿no? Su forma, el Agidium peruanum, que también se encuentra distribuida acá en la Libertad. Podemos encontrarla, por ejemplo, en el Cerro Campana, podemos encontrarla en lugares como que tengan cavidades rocosas. Tenemos al venado también, que es muy común en verlo en zonas altoandinas. La diversidad de ecosistemas en la Libertad alberga algo más de 16 ecosistemas. Entre ellos los más comunes son los bosques séricos interandinos, los matorrales arbustivos, los bosques secos, el desierto costero, carbonales, bosques de montaña. Entonces, los bofedales, las lagunas y las cochas, ¿no? Acá les había traído algunas imágenes de cómo más o menos podemos tener una gran diversidad de ecosistemas, como las islas, que son formaciones dentro del litoral, ¿no? Las islas Guañape. Dentro de la costa tenemos a las lomas costeras, y entre ellos he traído un representante como el área de conservación privada Lomas del Cerro Campana. También tenemos representantes como del Monte Ribereño. Esta foto es del río Moche. Si ustedes se dan cuenta, hay la interacción de varias especies, no tanto aves, vemos un cuerpo de agua, van a ver peces, algunas plantas, y estos singulares amigos que normalmente también son muy rechazados, ¿no? Porque están siempre relacionados a la basura o a los animales en descomposición. Sin embargo, cumplen un rol muy importante dentro de la cadena trófica, ¿no? Tenemos otro ejemplo como el Monte Ribereño del río Chicama. Ese es uno de los ríos más importantes de la Libertad. Encontramos aves comunes como el turtupilín, que lo podemos encontrar acá en la ciudad, al martín pescador, al botón de oro y algunos insectos y, bueno, en este caso mariposas, ¿no? Que se encuentran cumpliendo un rol fundamental aquí. Humedales que son en este tiempo muy reducidos en la Libertad porque están siendo afectados por actividades como el crecimiento poblacional, ¿no? Podemos ver que albergan muchas especies, entre ellas las que más resaltan son las aves, por ejemplo el flamenco, algunas pollas de agua y otras aves más, ¿no? Que vienen a descansar a estos lugares que proporcionan alimento, descanso y refugio a lo largo de sus actividades, ya sean aves residentes o sean aves migratorias, ¿no? Tenemos el humedal del Cerro Negro, que también observamos que una gran afluencia de aves. El bosque Cañoncillo, en este caso esta foto, esta vista, nos muestra parte del bosque, que es bosque del Garrobo, un bosque seco, y parte de la laguna que se encuentra ahí, ¿no? Entonces está combinando dos tipos de ecosistemas.
Tenemos parte de la vertiente occidental, en este caso Poroto, quien tiene un aspecto más sérico, más como en este caso con presencia más de Neorraimondis agripensis, pactos llamados cantones. También tenemos la presencia, ¿no?, en la libertad de pajonales. Esta foto es de la Reserva Nacional de Calipuy. Los pajonales son extensas áreas en las cuales resaltan plantas como el lichu o el calamagrostis. Tenemos otro ecosistema que es el rodal de puyas. Yo sé que de repente lo pueden observar bien. Entonces, cada uno de estos puntitos es una puya y si se dan cuenta es una extensión bastante grande. Tenemos también el privilegio de tener parte de selva alta en Ongón y esa parte también es de monte ribereño, ¿no? Tenemos lagunas altoandinas como Guaylillas, en el cual también podemos observar, ¿no?, grandes zonas de pastos, ¿no?, y zonas en las cuales se concentra un poco la nieve. Entonces, después de haber visto la gran diversidad de tanto de flora, fauna, ecosistemas y la posibilidad de seguir investigando más en el tema de la diversidad genética que tiene cada una de estas, reconocemos algunas principales amenazas sobre la diversidad, y no solamente en la libertad, sino a lo largo de todo el país. Enfrentamos el crecimiento desordenado de la población, introducción de especies exóticas, la deforestación, el tráfico ilegal de plantas, animales, el cambio de uso de suelo, la agricultura migratoria, la contaminación y la sobreexplotación de recursos bióticos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento desordenado e invasiones, nos damos cuenta que uno de los principales ecosistemas amenazados aquí en la Libertad, en la costa, son las lomas costeras, ¿no?, en las cuales, bueno, esta imagen es referencial, pero esa es una imagen de una loma que está siendo invadida para construir casas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, poco a poco el espacio de la loma se va a ir reduciendo y se va a ir afectando. Esto ocasiona que las especies que normalmente se distribuían aquí o se disponían tengan que comenzar a moverse hacia otras zonas, ¿no? La deforestación, que es uno de los problemas más grandes que tiene la costa, es referente en este caso al algarrobo, ¿no? El algarrobo es usada como si fuera, en este caso, leña, para la actividad alimenticia, que en este caso para las pollerías. Y entonces comienzan a talar, talar y talar, de tal forma que estos bosques comienzan a reducirse o a formarse parches. Entonces, la mayoría de especies que son de distribución muy restringida, comienza a tener la dificultad de poder de relacionarse con otros individuos de su misma especie y al final terminan con la extinción, ¿no? Porque no pueden dirigirse hacia otros lados porque encuentran ya sea cultivos o zonas de bosques deforestados, ¿no? La caza, que puede ser por muchos motivos, ¿no? Caza furtiva, caza para poder vender pieles o caza para vender organismos taxidermizados o para hacer algún tipo de relación con lo mágico religioso, o en este caso para venderse como mascotas o animales como si fueran de visita para los lugares campestres, ¿no? Actualmente eso ya está penado. Sin embargo, son prácticas que se siguen realizando y ponen en peligro toda la fauna, ¿no? Especialmente en este caso a la fauna de la libertad. En el caso de algunos organismos que sí son capturables, ¿no?, como el caso de los peces, se afronta un terrible problema en el tamaño mínimo de captura, ¿no? Entonces, no se respeta y no permite entonces la reproducción de esta especie o el crecimiento de esta especie, y entonces genera la disminución de las poblaciones. La sobrepesca y la pesca negra es otro ejemplo de sobreaprovechamiento de los recursos, porque en el caso de la sobrepesca no tienen en cuenta la capacidad del mar, en este caso, y comienzan a extraer cantidades superiores a las cuales podría regenerarse el ecosistema, ¿no? Muchas veces utilizan el tamaño del coco de la red
mucho más pequeño de forma inadecuada y arrastran consigo diferentes tipos de peces que no deberían ser pescados, ¿no? Y la pesca negra, en la cual es una pesca ilegal, donde extraen todo lo que pueden y lo venden a menor precio, ¿no? Bueno, les agradezco en este caso por haber estado en la charla y vamos a dar pase, creo, a Ximena. Sí, gracias María por tu charla. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Los que deseen pueden escribir sus preguntas en el chat o también en el chat pueden pedir que se les dé paso para que se les abra el micrófono. Ahora voy a leer una de las preguntas que te han hecho durante la exposición y es de Zoila López, que pregunta si hay algún link o página donde se pueda encontrar esta información. Bueno, si te refieres exactamente a toda la biodiversidad de la libertad, no se encuentra en un solo lugar. Es una recopilación de diversos trabajos de investigación. Si te refieres exactamente a estas diapositivas, creo que va a ser nuevamente publicado a través de las redes sociales del Instituto de Investigación de Ecología y Conservación. Gracias, María. Ahora le doy pase a Fátima Arias Cabrejos para que te haga una pregunta. Uh-huh. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, profesora Melissa. Bueno, en primera felicitarla por la gran exposición que ha hecho. De verdad, es un orgullo escucharla después de cuánto tiempo. Bueno, quería preguntarle cuántas especies de anfibios es que hay en la Libertad, ya que, bueno, me perdí esa parte de la vista. Ya, hay alrededor de 45, si no me equivoco, de especies de anfibios en la Libertad. Listo. Gracias por tu respuesta, María. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La pueden hacer en el chat o pueden pedir que se les dé paso. Creo que mientras que dejamos que la gente ande pensando sus preguntas, María, ¿podrías comentarnos brevemente acerca de los proyectos que está trabajando YECO, en los que tú estás trabajando en YECO? Claro, por supuesto. Dentro de los proyectos que justamente había estado mencionando, uno de ellos es el de Aglaectis saliciae, que venimos formulándolo para poder realizar el estudio de su hábitat principalmente, su interacción dentro de él y conjuntamente con varios de los investigadores adherentes y fundadores. ¿Aló? Dentro de esta parte de la investigación, con el fin de poder realizar un plan de conservación tanto para los bosques de Alnus y como para esta especie también. Listo, gracias. A ver, ahora Héctor Díaz, te felicito por la exposición y pregunta, ¿cuántas especies de murciélagos hay en la Libertad y si hay alguna endémica? Hay alrededor de 15 especies de murciélagos en la Libertad. Es una cantidad más o menos aproximada, ¿no? de murciélagos registrados. Sin embargo, como las investigaciones aún no se dan, hay una gran oportunidad de seguir realizándolas para poder definir la probabilidad de que hayan más especies todavía. Muy bien. Anthony Almeida pregunta, ¿podrías detallar un poco sobre los mamíferos de la Libertad? Tal vez dar un repaso a lo que dijiste o ampliar un poco la información en eso. Claro. Regreso con un poco el tema de las diapositivas para que tengan... Bueno, para ampliar un poco el tema de la biodiversidad de mamíferos en la Libertad,
les menciono, ¿no?, que no solamente tenemos las imágenes que he colocado, como es en el caso del zorro, de la vizcacha o del venado, tenemos especies de felinos que se encuentran amenazadas a lo largo de toda la costa, ¿no? Por ejemplo, el leopardos colo-colo, entre otras, que normalmente, en el caso de estos felinos, son más amenazados por sus mismas características, ¿no? Al ser carnívoros, normalmente se acercan más a zonas de cultivos y zonas de granjas, al igual que el zorro, por ejemplo, y son normalmente cazados, ya sea por desconocimiento o por miedo, y esto ocasiona, pues, ¿no?, que estas especies comiencen a desplazarse mucho más y se alejen de algunas zonas, ¿no? Entonces, las principales amenazas de estos mamíferos mayores es justamente la caza, la aparición de varios centros de cultivos avícolas y también la fragmentación de hábitat, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros mamíferos como son los murciélagos, bueno, que es un tema bastante amplio, ahora, bueno, son mal vistos, ¿no? Por temas ya conocidos relacionados a la pandemia que estamos afrontando, ¿no? Sin embargo, cuando se acercan mucho o están muy cercanos a las poblaciones, de la misma forma que los grandes felinos son cazados, porque siempre los relacionan con temas, al principio los relacionaban con temas, por ejemplo, de vampiros, ahora lo relacionan más con temas del coronavirus, y eso también ocasiona que sus poblaciones disminuyan, ¿no?, y sean desplazados. Sin embargo, se sabe muy bien que las especies más comunes y que existen acá son frugívoras o aprovechan las flores, y esto genera un impacto bastante positivo en los ecosistemas, porque hace que, por ejemplo, se polinicen algunas flores, eh, se dispersen semillas, entre otros beneficios, ¿no? En el caso de roedores, que tenemos, ¿no?, algunos roedores silvestres o las vizcachas, ¿no?, muchas veces son cazadas, ¿no?, de forma furtiva como alimento, por costumbres. Y en el caso de los roedores pequeños, pues, ¿no?, cuando están muy cercanos a las zonas de poblaciones, al colocar venenos, ellos al acercarse, ¿no?, también sufren de este impacto negativo, ¿no? Y bueno, pues no está de más mencionar el tema de la caza furtiva, ¿no?, en el caso del venado, ¿no? Gracias, María. Entonces, ahora te voy a hacer la pregunta de Samantha Díaz Mato, que dice, ¿ha investigado alguna especie amenazada? ¿Qué tipo de amenaza enfrentaba? Esta pregunta se refiere más a investigaciones que tú has hecho. Claro. En mi caso, dentro de mi experiencia, he investigado especies endémicas de Perú, justamente en el ACP Lomas del Cerro Campana. Estrictamente no es amenazado, no tiene una categoría de amenaza, pero sí el ecosistema de por sí está amenazado. Actualmente estamos planteando el proyecto de investigación relacionado con el colibrí de Alicia, aquí en La Libertad, ¿no? Relacionado a la fragmentación de su hábitat, a la descripción y caracterización de su hábitat y al estatus poblacional de esta especie. Listo. Hanna Núñez pregunta, ¿se conoce de algún grupo taxonómico, género o familia que sea más representativo en La Libertad? Quisiera hacer la repregunta. Bueno, en este caso, si hablamos de todas las clases de fauna, ¿no?, tendríamos que las aves son las que tienen mayor representatividad a lo largo de La Libertad, ¿no? Y en este caso también tenemos un grupo taxonómico que no está investigado, que son los invertebrados, ¿no?, que tiene más de 31.000 especies, ¿no? Y seguido de las plantas, ¿no?, de toda la flora, en este caso vascular, que superan
la cantidad de las 1400 de flora nativa, ¿no? Listo. Jorge Tirabanti te felicita por la exposición y pregunta, ¿cuáles de los ecosistemas mencionados son considerados ecosistemas frágiles en la libertad? Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los ecosistemas frágiles que justamente les había mostrado, dentro de ellos están las lomas costeras, los humedales, los bosques, en este caso bosque seco, y zonas de bosque montano que, bueno, no los había mencionado, pero que también son áreas de prioridad para la investigación y para la conservación. Listo. Aldo Fernández Méndez pregunta si has escuchado acerca del melanismo en Picaflores. Bueno, sinceramente no he escuchado sobre este tema de melanismo en picaflores. He escuchado en otras especies, pero no exactamente en picaflores. Listo. Zoila López pregunta qué especies de mamíferos marinos hay en la libertad. Ya. Exactamente, si hablamos de especies marinas, de mamíferos, definitivamente vamos a referirnos, por ejemplo, a los delfines, que están ahora muy mencionados por acercarse más a las costas, ¿no? Que hay muchas especies de delfines, ¿no? Algunos cetáceos. También tenemos, por ejemplo, a las nutrias marinas, ¿no? Que se encuentran a lo largo de la costa, que solamente es una especie. Eso es lo que tengo mayor información, ¿no? Dentro de los cetáceos como las ballenas, ¿no? Bien, Melania Delgado te agradece por la charla y pregunta, respecto a las amenazas a la biodiversidad, ¿podría considerarse como una de ellas, en el rubro de introducción de especies exóticas, la proliferación del ficus? De ser así, ¿cuál es su impacto y cómo se podría solucionar ello? Jimena, discúlpame, no escuché muy bien tu pregunta. A ver, Melania Delgado, bueno, te agradece por la charla y respecto a las amenazas de la biodiversidad, podría considerarse como una de ellas, en el rubro de introducción de especies exóticas, la proliferación del ficus. De ser así, ¿cuál es su impacto y cómo se podría solucionar ello? Bien, sí se podría considerar la proliferación del ficus como, en este caso, como un tema de especies exóticas introducidas, ¿no? ¿Cómo se puede tener ello? Bueno, pues una de las principales actividades que se debe realizar es la educación ambiental, de forma tal en este caso, que permita a las personas entender cuál es el rol de las especies propias del lugar y se reforeste o se foreste en el caso sea con estas especies mismas, ¿no? O sea, no con especies introducidas. Muchas veces, en el caso del ficus, es en este caso sembrada de forma indiscriminada y altera bastante muchos lugares y ecosistemas, ¿no? Listo. Wilton Taikiri Yankee te agradece por la ponencia y su pregunta es, ¿cómo participa o se involucra el sector público, gobierno nacional, regional y local en la gestión de la biodiversidad de la libertad y cómo ello está beneficiando o perjudicando la conservación de la biodiversidad de la libertad? ¿Aló? Actualmente, el gobierno regional se está involucrando mucho más que en años anteriores.
Uno de estos productos es la generación de un informe de áreas prioritarias para la conservación, lo cual es un gran paso a comparación de en otros momentos, ¿no? Que permite ya la identificación de estos lugares para poder realizar planes de manejo o planes de conservación, ¿no? Otra de las cosas que actualmente el GORE está realizando es la implementación, ¿no? De justamente ya de ir a esos lugares que son prioritarios para la conservación y observar su estado actual para poder generar acciones. Entonces, estas acciones están beneficiando en la conservación, ¿no? Listo. Héctor Díaz pregunta si existen brechas geográficas en el Departamento de la Libertad que impiden la diversificación genética de las especies y generen casos de especiación. Bueno, sí existen brechas geográficas que impiden bueno, más que impiden, generan la diversificación, ¿no? En primer lugar tenemos la cordillera, que está en este caso en la Libertad, ¿no? Genera dos vertientes, la vertiente occidental y la vertiente oriental. Tras de las brechas geográficas que tenemos acá en la Libertad y que para mí es una de las que más relacionada estoy, es por ejemplo las lomas costeras, que son como especies de brazos que se han salido de la cordillera, ¿no? De todo este contrafuerte andino. Esto ha generado la presencia de muchas especies endémicas, ¿no? En el caso de estas lomas costeras, ha hecho de que varias especies de flora presentes ahí solamente sean restringidas a este lugar, ¿no? También tenemos la presencia de bosques montanos, que es uno de los ecosistemas que genera mayor diversificación genética, ¿no? Gracias, Simón. Listo. Julián Aguirre pregunta con respecto a la flora amenazada en la Libertad, si existe alguna información o inventario sobre esta. Bueno, exactamente no hay un inventario específico de la flora de la Libertad que esté amenazada, pero hay un documento que es de la doctora Blanca León, que ella pues hace todo un compendio de la diversidad de flora endémica y amenazada de todo el Perú. Y en estos documentos podemos encontrar justamente a la flora relacionada a la libertad que se encuentra en peligro, ¿no? Que se encuentra amenazada. Listo. Edwin Jardel Celada Vázquez te felicita por tu ponencia y te pregunta si en nuestro departamento hay alguna especie de flora y fauna que está en peligro de extinción. Tal vez podrías repetir los ejemplos más importantes. Sí, bueno, como lo había mencionado, las especies de flora aún siguen siendo investigados y entre el caso más resaltante que tenemos es el del algarrobo, que justamente es un tema de investigación constante, ya que es una especie bastante vulnerable por las actividades relacionadas a sus alrededores, ¿no? Como lo mencioné, la tala de árboles, la utilización de las tierras para hacer cultivos o la presencia de poblaciones cercanas, ¿no? Esto genera que especies relacionadas a ella, como las que ya había mencionado, como el cañán o como la cortarrama, sean afectadas. Listo. Construyendo Sonrisas en Guadalupe también te felicita por la charla y te pregunta qué ecosistema que alberga flora y fauna peligra en la región La Libertad. Tal vez los ecosistemas que están, que peligran más, o creo que por ahí va la pregunta. Claro, bueno, para complementar un poco este tema,
Dentro de la costa encontramos pues el bosque seco, ¿no? Que ya como lo había mencionado tiene bastante incidencia de talas. Tenemos a las lomas costeras, que como habían visto ustedes, temas como el creciente poblacional desordenado, las invasiones, la presencia, por ejemplo, de minería no metálica, o en el caso de avícolas también genera una presión bastante fuerte sobre esos ecosistemas. Si hablamos, por decirlo así, en zonas altoandinas, acá en La Libertad, tenemos la presencia en el caso de los pajonales, la presencia de ganado y de actividades de extracción metálica y que generan que estos ecosistemas también se degraden, ¿no? Listo. Alberto Condo te felicita por la charla y su pregunta es, ¿qué alternativas de conservación se están desarrollando actualmente para la protección de Dicrodon gutulatum y Dicrodon holbergii en el Valle de Chao? ¿O qué alternativas podrían plantearse para su protección, ya que, como se mencionó en la exposición, actualmente se están perdiendo los bosques de algarrobo en la zona? Ya. En papeles existe un plan de conservación, pero siendo sinceros, esto no se cumple, ¿no? Justamente hay una investigación que se está desarrollando a través de uno de los miembros, varios de los miembros no presentes acá de la institución de IECO, que está justamente proponiendo primero el estudio de la distancia que existe entre estos parches y la variabilidad que existe dentro de la población de Dicrodon holbergii, que es exactamente la especie que se distribuye en Chao. En el caso de Dicrodon gutulatum no tiene información, esa es la especie que se distribuye en el norte para San Pedro de Lloc. Y bueno, pues no, una de las principales propuestas es dentro de los pobladores, ya que son los principales actores relacionados a la conservación. O sea, a esas alturas ya no podemos pensar que conservar significa no tocar, sino concienciar a las personas, ¿no? En el caso de los bosques han sido bastante degradados por la presencia de agroindustriales en la parte de Virú Chao, que ha generado la formación de estos parches que ya había mencionado, ¿no? Listo, gracias María. Espero que nuestra expositora haya podido resolver todas sus dudas y en caso tengan más preguntas, recuerden que siempre pueden hacerlas directamente a la página de Facebook de IECO o al Twitter o al Instagram. Bueno, yo les agradezco también bastante a cada uno de ustedes por haber escuchado, por sus preguntas. De la misma forma que Ximena lo mencionó, espero de alguna forma haber aportado algo con ustedes y esperamos que en siguientes charlas también nos acompañen. Muchas gracias a todos. Sí, gracias por su participación. Les recordamos que también tenemos una página web que es ieco.org, donde también pueden entrar a conocer los proyectos que estamos desarrollando, los miembros que somos parte de la organización y cómo pueden contactarse con nosotros. Otra vez más, gracias a María y gracias a ustedes por estar en esta charla.